noche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Hoy comenzamos la realización del quinto programa dedicado a la fenomenología paranormal. Bien, ya comentábamos ayer para todos ustedes cuáles eran las tres ramas que englobaba la parapsicología científica. Decíamos que la parapsicología estudiaba los fenómenos parapsíquicos o psi gamma de conocimiento, en los cuales entraba la telepatía, la precognición, la clarividencia, etc. Después explicábamos que también existía otra rama que estudiaba los fenómenos parafísicos o de movimiento, relacionados con acción de la mente sobre la materia, fenómenos también denominados psi kappa. Y posteriormente, y para finalizar, hablábamos de los fenómenos parabiológicos o psi beta, relacionados con la parabiología, es decir, con las estigmatizaciones, etc. Bien, en nuestro programa de ayer, ya cuando estábamos finalizando, aclarábamos el término clarividencia dentro de los fenómenos parapsíquicos y decíamos que la clarividencia era un conocimiento de cosas ocultas o sucesos que ocurrían a personas que estaban lejos del lugar y que se producían en el preciso momento. Decíamos que esto era la clarividencia. Pues bien, hoy vamos a continuar explicando qué es lo que engloba la clarividencia, porque no solo existe este término, sino que de él se derivan la criptoscopia o criptomnesia, la hialoscopia, la psicoscopia, la autoscopia, la heteroscopia, la psicodiagnosis o radiodiagnosis, la radiestesia, la teleradiestesia, etc. Entonces vamos a entrar ya de lleno en el tema en cuestión y vamos a introducirnos en el término criptoscopia o criptomnesia. Pues sí, buenas noches amigos. Como muy bien dice Luis, vamos hoy a entrar de lleno dentro del campo de la clarividencia, de los fenómenos denominados como de clarividencia. Y dentro de ellos tenemos que encuadrar primeramente la criptoscopia o criptomnesia, que son palabras homónimas. Decir que la palabra criptoscopia o criptomnesia es a su vez sinónimo de clarividencia, aunque hoy en día se utiliza esta palabra para designar solamente a aquellos fenómenos de clarividencia en los que se suele adivinar objetos que existen dentro de un recinto cerrado o también de un objeto cerrado, como puede ser pues, una maleta, una caja o cualquier tipo de objeto. Es decir, por ejemplo, dentro de una habitación escondemos una llave. Entonces, el sujeto que posea la facultad de la criptomnesia o criptoscopia generalmente, sin vacilar, entrará en este recinto y mediante sus propios poderes llevará a cabo el encuentro de esta llave. Entonces esto se llamaría criptoscopia. También de otra forma puede ser que imagínense ustedes que en una caja de caudales, la que todos tenemos en nuestras casas, pues dentro introducimos un objeto pequeño. Entonces también consistiría la criptoscopia en adivinar qué objeto existiría dentro de esta caja de caudales. Entonces
Este fenómeno, como decimos, entra dentro de la clarividencia, pero al estar delimitado por un recinto cerrado, o un objeto que sea cerrado, recibe el nombre de criptoscopia o criptomnesia. Sí, muy bien. Vamos a continuar con el siguiente término. La hialoscopia. ¿Qué es la hialoscopia? Se trata de un fenómeno de clarividencia y incluso a veces de precognición o de retrocognición que se produce a través de la visión de las imprecisas imágenes que capta un dotado en la superficie de una bola de cristal, puede ser también en el agua, puede ser en el aceite, en superficies líquidas en cuestión. A través de ello se conocen imágenes y cosas que sucederá a lo lejos, a larga distancia. Yo creo que un ejemplo de esto puede ser el vidente, que observa la bola de cristal y que a través de ella capta imágenes que pueden suceder a lo lejos o hechos que pueden acontecer. Entonces, la hialoscopia es esto, un fenómeno de clarividencia también a veces entra dentro de la precognición, conocimiento de cosas que no han acontecido, o de la retrocognición, sucesos que tuvieron lugar en un pasado remoto y que se desconoce sensorialmente el lugar de los hechos. Entonces, digamos que la hialoscopia viene a ser eso, un fenómeno clarividente mediante el cual se captan a través de la visión de una bola de cristal, o en el agua, o en superficies líquidas, etcétera, imágenes que pueden producirse en un lugar determinado a larga distancia. Tengo que hacer un inciso y decir que aunque parezcamos un poco pesados repitiendo quizá demasiadas veces las palabras, lo hacemos con toda nuestra intención, sencillamente porque como las palabras que entran dentro de estos términos no suelen ser complicadas, pues al decirlas solamente un par de veces no van a quedar suficientemente grabadas en nuestra psique como para que las comprendamos. Entonces, no es que seamos demasiado reiterantes, sino que lo hacemos a conciencia para que ustedes capten en su totalidad el fenómeno y la palabra, el término. Vamos con la siguiente palabra que asimismo entra dentro de la clarividencia y que la denominamos psicoscopia. Este fenómeno para mí tiene una especial atención, puesto que es del dominio general de todas las personas, todo el mundo ha visto cómo es este fenómeno. No obstante, por su nombre, por supuesto que a pocos les sonará. Decimos que la psicoscopia designa también la clarividencia, pero mediante un testigo, es decir, mediante un objeto. Decir también que este fenómeno antes se llamaba merasnomía o psicometría. Miren ustedes, este fenómeno, la psicoscopia, permite a un sujeto coger un objeto de uso corriente por parte de una persona determinada y mediante ese objeto que posee en sus manos, captar los más diversos aspectos de su vida, como por ejemplo pueden ser situación emocional, situación económica, situación psíquica, crematística, amorosa, física, es decir, aspectos de toda índole, sola y sencillamente con la posesión, es decir, mediante el tacto de ese objeto que ha pertenecido a determinada persona. Este fenómeno, el de la psicoscopia, se explicará diciendo que el propietario del objeto, la persona que era dueña de este objeto, al llevarlo habitualmente consigo, lo impregna psíquicamente, es decir, lo impregna con sus poderes, con su energía psíquica. Y esta impregnación psíquica es la que capta el clarividente, la persona que entra en contacto con el objeto. Ejemplo, miren ustedes, cierta persona, se suele utilizar sobre todo para casos de desapariciones, pues desaparece misteriosamente cierto día de su domicilio. Entonces, pues sus familiares intentan encontrarlo y para ello acuden a un vidente. A este vidente le llevan un objeto que ha pertenecido a la persona desaparecida durante gran parte de su vida, bien sea una prenda de vestir, bien sea unas gafas, bien sea un anillo, es decir, cualquier tipo de objeto, pero que haya estado con el sujeto que ha desaparecido en tiempo reiterado. Entonces, el clarividente, a través de este objeto, intentaría adivinar qué situación
está pasando en este momento. Normalmente los clarividentes, pues a través de este objeto verían por qué causa más o menos pues ha desaparecido esta persona, perdón. Y sin embargo, ya si fuese un vidente, pues intentaría adivinar en qué lugar está para después pues encontrarlo. Pero es decir sencillamente que la psicoscopia es el poder mediante el cual un clarividente, valiéndose de un objeto, intenta averiguar datos y situaciones de una persona. Si pasamos al siguiente término, la autoscopia. Bueno, la autoscopia es la visión de los órganos de uno mismo. ¿Qué viene a decir este término globalmente? ¿Qué viene a indicarnos? Viene a indicarnos que cualquier persona, en cualquier instante, es capaz de observar el interior de su propio organismo. Fíjense ustedes la curiosidad de este término. Es decir, una persona es capaz de verse sus propias vísceras. Digamos que sería una especie de rayos X, por así decirlo, por asociarles a ustedes más o menos la palabra con lo que significa este término, para que tengan ustedes una idea más esclarecida de ello. Sería la visión de cualquier órgano: el corazón, las vísceras, el esófago, el intestino, etcétera, etcétera. No vamos a poner un ejemplo de cada uno porque de bien es sabido de todos ustedes que podría ser un órgano u otro. Entonces, sería una persona capaz de verse a sí mismo, de ver el interior de su cuerpo, con todo lo que ello puede conllevar. Claro está, que puede ser traumático incluso para la propia persona. Y bien, después de la heteroscopia que ha explicado Luis, es decir, la facultad de ver el interior de una persona, incluso Luis también de personas ajenas a uno mismo o de animales incluso, ¿verdad que sí? Sí, efectivamente también influye que podría ser de personas ajenas también a uno mismo, de peces, de animales, de perros, de cualquier cosa, siempre que sea un ser animado, por supuesto. Entonces se verían las vísceras, se verían los diferentes intestinos, las diferentes cavidades de estos seres, o de seres animales, o incluso del hombre o de uno mismo, por supuesto. Y bien, a continuación pasamos a la siguiente palabra, siguiente término, que es el término psicodiagnosis o paradiagnosis. Miren ustedes, este término es un tipo de clarividencia, pero con una facultad paranormal, es decir, la de poder diagnosticar certeramente, sin ningún tipo de error, la dolencia que aqueja a otra persona, y por supuesto sin necesidad de que haya que analizar físicamente al enfermo. Entonces, esto es lo que se utiliza mucho hoy en día con los curanderos. Los curanderos, ciertamente, cuando ven algún tipo de paciente, pues suelen averiguar qué tipo de dolencia tiene. Ya no decimos que sea por una por un certero conocimiento de lo que es la psicodiagnosis o la paradiagnosis, sino que incluso a veces puede ser por mera casualidad. Ya no entramos en dilucidarlo. En su día también hablaremos del tema de los curanderos y de todo lo que ello alberga. Pero por supuesto decir que la psicodiagnosis o paradiagnosis es la facultad de ver la dolencia física de otra persona. También hemos de decir que es lo que se conoce dentro de los términos de la medicina como el ojo clínico. Saben todos ustedes que cuando un médico, un doctor en medicina, posee ojo clínico, tiene gran cantidad de fama, puesto que esta persona, solamente con poder ver al enfermo, casi llega a diagnosticar sin ningún tipo de error el tipo de dolencia que posee. Sin embargo, los curanderos, como digo, ya no es por este ojo clínico, sino que a veces es mera casualidad o mero acierto lo que diagnostican, ¿eh? Sí, perdona un momento porque no sé si anteriormente hemos explicado que la heteroscopia era una subdivisión de la autoscopia, pero concretamente asociada a observar los cuerpos de otras personas o animales. Eso lo hemos explicado, pero era la heteroscopia. Es decir, que era la autoscopia, pero digamos que ampliada en su definición. En este caso llamada heteroscopia. ¿Por qué? Porque era igual que la anterior, con la salvedad de que
se observaban los cuerpos, el interior de las vísceras o de los organismos de otros animales o de otras personas. Esta era la gran diferencia entre autoscopia y heteroscopia. Muy bien, Luis, perfectamente aclarado y explicado. Vamos a dar paso a continuación a un fenómeno dentro de la parapsicología de gran relevancia, como es el fenómeno de la radiestesia. ¿En qué consiste este fenómeno de la radiestesia? Pues bien, decir también que es una forma de clarividencia y que se manifiesta mediante el péndulo o mediante una varilla, que generalmente es sostenida por el radiestesista o también llamado zahorí. Decir que en su inicio esta varilla solía ser de avellano, pero que ya hoy en día suelen construir de cualquier tipo de árbol, de arbusto e incluso metálicas. A través del péndulo, que es otro tipo de radiestesia, el clarividente puede captar mediante la percepción extrasensorial desde minerales, agua, siempre subterránea o oculta, hasta objetos perdidos e incluso hasta el paradero de personas desconocidas y desaparecidas. Miren ustedes, por ejemplo, ¿para qué se utilizaba la varilla del zahorí? Si se suponía que cierto lugar poseía características mineralógicas de gran relevancia, se llamaba un zahorí para que con ayuda de la varilla investigase ese terreno y lograse averiguar qué zona del subsuelo contenía dicho mineral. Asimismo, también zonas en las que la escasez de agua era tangente, entonces el zahorí, mediante la ayuda de esta varilla en forma de horquilla, buscaba cualquier tipo de zona en la que, a través de las vibraciones del subsuelo telúricas hasta la varilla, pues le hacían conocer que en ese lugar había agua subterránea. Del mismo modo, decir que con ayuda del péndulo, es decir, una pesa sostenida por un hilo, un cordón o una cadena, el radiestesista puede conseguir, pasando este péndulo por encima de una fotografía o de un objeto, averiguar el paradero desconocido de una persona o también averiguar dónde puede estar cualquier tipo de objeto que haya desaparecido a alguna persona en concreto. Decir que los zahoríes no existen desde nuestros días, sino que son antiquísimos su existencia. Y esto es porque la varilla del zahorí es un sistema sencillo y fácil en apariencia para encontrar con éxito cosas generalmente ocultas. Tenemos que decir que los primeros zahoríes, de quienes se tienen noticias, se remontan hasta el siglo XVI y que incluso eran mineros alemanes los que lo utilizaban. Ellos usaban, como anteriormente se ha dicho, unas ramitas de avellano dobladas en forma de horquilla o de tenedor para buscar cobre, estaño y plomo, generalmente en las montañas de Har. La gente ha buscado muchas cosas, además de metales. Una de las que más se ha buscado es la de las corrientes de pozos de agua. Decir que el arte del zahorí constituye generalmente un misterio. ¿Y por qué? Pues como decimos, porque es un fenómeno paranormal. No es normal que solamente con la varilla en forma de horquilla se pueda conseguir saber qué existe en el subsuelo. Decimos que es muy misterioso porque no existe contacto físico con los objetos que se buscan o con los que les rodea. Tengo que decir también que hay quien piensa que las varillas seguramente registran pequeños cambios en el campo magnético de la Tierra y que por eso llega esta energía hasta el zahorí. Si bien el tema de la varilla de zahorí no está suficientemente comprendido, decir que se usa en la minería, en la industria minera y también en la construcción cuando se necesitan localizar pozos de agua subterráneos o minerales, incluso en nuestros días. Quizás se convierta en una técnica científica en el futuro, quién sabe, todo puede ser. ¿Que cómo se busca con la varilla de zahorí el agua o los minerales? Pues se pueden utilizar diferentes medios e instrumentos, pero tradicionalmente se cree que una rama de avellano doblada en forma de horquilla es el más sensible de las fuerzas misteriosas que intervienen en la búsqueda. El zahorí sujeta la varilla ligeramente con ambas manos y camina por la zona donde piensa que hay algo escondido.
Puede ser agua, oro, petróleo o cualquier cosa que quiera encontrar. Mientras anda, debe concentrar su mente en el objeto que busca y pensar en él con intensidad. Cuando esté sobre el objeto que busca, la varilla se inclinará hacia abajo y realizará un movimiento oscilante, de arriba a abajo. Entonces querrá decir que en ese lugar exacto, es donde se encuentra ese mineral, esa materia o ese agua sumergida subterránea que el zahorí o radiestesista intentaba encontrar. Sí, y hay que decir además que a este tipo de fenómenos radiestésicos se les conoce con el nombre de automatismo motor inconsciente. ¿Por qué este término de automatismo motor inconsciente? Pues porque la persona que con el péndulo intenta buscar objetos que estén a una distancia determinada, captaría esas vibraciones que serían por corrientes telúricas, etcétera. Entonces a esto se le llama automatismo motor inconsciente. Y es una de las explicaciones que muchos parapsicólogos dan a la posible causa de este fenómeno de la radiestesia. Ahora vamos a pasar a una subclase, por así decirlo, de la radiestesia. Se trata de la teleradiestesia. ¿Por qué teleradiestesia? Bueno, teleradiestesia es radiestesia a distancia, como la palabra quiere decir. Y en estos casos, el clarividente pues pasaría el péndulo a través de un mapa. Vamos a poner, por ejemplo, en esta ocasión que se trata de un mapa. Y luego, a distancia y sobre el mapa, el sujeto descubriría el objeto oculto. O sea, esto es lo que viene a explicar la teleradiestesia. Que a distancia, sobre un mapa, se han encontrado personas desaparecidas, animales desaparecidos, cosas desaparecidas, agua, minerales, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decirse que la teleradiestesia no vendría sino a ser una especie de radiestesia a distancia. Las diferencias son escasas, como ustedes podrán comprobar, solamente que se trata de algo que se encuentra a una distancia determinada. Entonces, el sujeto con el péndulo encima de un mapa, encima de un plano, descubriría las personas desaparecidas. Hay casos recogidos sobre la teleradiestesia, por supuesto, ya los iremos relatando. Pasamos al siguiente término, que es conocido con el nombre de teleradiediagnosis. Igualmente digo que es palabra muy rara, pero que cuando yo les explique su contenido verán como perfectamente coinciden conmigo con que lo conocemos de antemano. Esta práctica, la teleradiediagnosis, en ella el clarividente pasa el péndulo sobre una fotografía de una persona enferma o sobre, por ejemplo, un atlas anatómico humano o sobre las dos cosas a la vez, y sin que medie ningún canal físico alguno detecta la enfermedad que aqueja al paciente. ¿Verdad que ahora ya lo han entendido? Es decir, ustedes tienen una dolencia en el cuerpo, física, entonces van al radiestesista con una fotografía de ustedes y él mediante el péndulo lo pasa por encima de la fotografía y el péndulo empezará a oscilar justamente encima del lugar en el que usted tiene esa dolencia, bien sea el estómago, el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, la zona concreta en la que usted tiene esa dolencia. Pues como digo, esta diagnosis mediante la radiestesia y por supuesto a distancia recibe el nombre de teleradiediagnosis. Sí, tenemos por último un fenómeno con la denominación de radiediagnosis que está englobado dentro de la clarividencia. Es el último término de la clarividencia que vamos a explicar hoy, porque ya con estos y los anteriores hemos terminado con las divisiones de la clarividencia. Después seguiremos con los fenómenos parapsíquicos, explicando lo que es la videncia, las apariciones, la pantomnesia, la regresión, la xenoglosia y por último la bilocación, fenómenos todos ellos concomitantes al marco de los fenómenos parapsíquicos. Bien, la radiediagnosis. Bueno,
La radiodiagnosis es cuando un sujeto se coloca ante el clarividente, el cual le pasa el péndulo por distintas partes del cuerpo y detecta así la región enferma. O sea, que sería un fenómeno mediante el cual el clarividente observaría las enfermedades del sujeto en cuestión. Vería dolencias, sería una especie de curandero, por así decirlo, aunque no exactamente, por supuesto. El curandero trata las enfermedades de otra manera, de otra forma. Aquí no. Aquí la radiodiagnosis consiste en eso clara y específicamente. Bien, todos estos fenómenos que hemos comentado, tanto la teleradiodiagnosis como la radiodiagnosis, como también la hialoscopia, la psicoscopia, la autoscopia, en fin, todo lo que acabamos de comentar anteriormente, se engloban dentro del campo de los fenómenos parapsíquicos, pero a su vez enmarcados dentro de la clarividencia. Lo que sí me gustaría dejar muy claro es que hiciéramos la diferenciación clave entre radiestesia y curanderismo, es decir, que no tienen puntos en común. El curanderismo se basa solamente en métodos terapéuticos, mientras que la radiestesia lo que intenta es diagnosticar la dolencia del enfermo. Y si les parece, a continuación pasemos ahora a relatar un par de casos, no demasiado extensos, relacionados con la temática que hoy hemos llevado a cabo. Sí, efectivamente, hay un caso clave que se produce en el año 1788 y que tiene como protagonista a un vidente francés. Este vidente, llamado Jacques Cazotte, vaticinó, parece ser, diversas profecías en una cena. Después se llegó a la conclusión de que todas ellas se cumplieron. Pero lo más curioso es que pudo observar incluso su propia muerte en la guillotina. Bueno, parece ser que al año siguiente fue ejecutado en el tiempo de la Revolución Francesa. Otro caso también muy clarificante es el que se comenta que el Papa San Pío V tuvo la visión de la victoria de las tropas españolas sobre los turcos en la batalla de Lepanto, justamente el mismo día en que esta batalla se desarrollaba. Como ustedes sabrán, entonces los medios de comunicación eran mucho más lentos que hoy en día. Decimos que en ese momento el Papa estaba en Roma y que las noticias no llegaron hasta 2 semanas después de haber acaecido al lugar donde estaba él. Entonces, ¿qué fue? ¿Milagro? ¿Precognición? Imaginamos que con lo que hoy hemos comentado durante todo el programa, ustedes tengan los suficientes elementos de juicio como para diagnosticarlo o como para opinar sobre el tema.